Bien, mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, ya domingo, día 22, nuestra escuela dominical. Yo quiero orar y luego comenzamos. Padre, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos da y esta vez comenzar a hablar de algo tan importante como lo es tu ley moral. Algo tan importante porque es la manera en que tú dices que debemos vivir para tú ser agradado. Sé con esta Iglesia Bautista Reformada de Nagua, permítenos, oh Padre Celestial, apegarnos a lo que es tu ley moral, entendiendo que no es para salvación, sino es por ser salvo. Entender que debemos agradarte en nuestras vidas porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo. Auxílianos, Señor, en este inicio y durante todo el tiempo de la serie, y que tú seas exaltado, glorificado en el nombre de Cristo. Amén. Yo quisiera que busquemos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, y en lo que buscaba Juan capítulo 3, permítame introducir. Hace un tiempo que habíamos anunciado que queríamos reiniciar lo que es la serie de los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Esa ley que Dios mismo dio a su pueblo en Éxodo capítulo 20. Y lo que quisiera hacer en este día, iniciando, es a modo de motivar la serie, introducir de manera general, como decía, la motivación. En forma general, todo lo que es esta serie. Nosotros adolecemos de reglas. El hombre quiere vivir o sin reglas o con sus propias reglas. Porque el hombre se ha olvidado que este mundo es del Señor y que todo lo que existe es del Señor. Y que cada cosa gira y debe girar en torno al Señor, a nuestro buen Dios, creador de los cielos y la tierra. Y es Él el único que tiene derecho de regular, reglamentar, poner sus mandatos, exigir. Es el único que tiene derecho de decir cómo debemos comportarnos en su mundo, no en nuestro mundo. El privilegio que Dios nos ha dado de vivir y habitar, aún respirar, eso nos debe llevar a nosotros no a querer vivir como nosotros queremos vivir, sino como debemos vivir. ¿Y cómo debemos vivir? Dios lo dice en su palabra. Y ha sintetizado y ha llevado en 10 mandamientos una ley moral de comportamiento del hombre. Y es lo que queremos hoy introducir. Y ya sí, en Juan capítulo 3, yo quisiera leer con ustedes unos cuantos versículos para que sirvan como de ese fundamento a lo que vamos a estar introduciendo en este día. Dice así el versículo 16. Vamos a leer Juan 3 a partir del versículo 16. Es el versículo más conocido, sin lugar a dudas. Y es el Señor Jesucristo hablando, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora escuchen lo que dice el versículo 17, y eso nos va a ayudar mucho en lo que estamos hablando. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. En otras versiones dice, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18 es un juicio que está tomando lugar desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta hoy, y que va a estar vigente hasta que Él venga de nuevo. Dice el versículo 18, el que cree en Él no es condenado. Ahora escuchen, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí entonces el juicio.
Y este es el juicio y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Ustedes escucharon eso? El hombre en su estado natural ha preferido siempre la oscuridad. Ha preferido la oscuridad y no la luz. De hecho, Juan comienza su evangelio allá en el capítulo 1 diciendo que la luz vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Cristo es la luz. Esa luz el hombre la desecha por la oscuridad. Versículo 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Mis amados hermanos, la oscuridad es lo que el hombre prefiere. Y yo quiero que entendamos esto, hermano. No solo el hombre inconverso, no solo el hombre impío, no solo el hombre que no conoce a Cristo, que es la luz, prefiere la oscuridad. Aún los cristianos más genuinos tienen la inclinación de vivir en oscuridad, porque es la naturaleza caída. Y es que la oscuridad, mis amados hermanos, es el escenario propicio para el mal. Y el mal mora en nosotros. Ahora, esa oscuridad no se refiere a la falta de luz o la falta de electricidad, sino, a la falta de luz solar y a la falta de energía eléctrica. No, es la oscuridad espiritual, esa ceguera que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural, las cosas de Dios para él son necedad, porque hay que discernir de manera espiritual. O como dice en el capítulo 4 a partir del versículo 4. Hay una oscuridad que provee el enemigo de las almas en el corazón del hombre. Dios es el que hace resplandecer, 2 Corintios 4, 6, esa luz interna para poder andar en la luz. Hermano, una vez más, es la oscuridad el escenario propicio para el mal. Y yo debo decir con mucha tristeza que nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciudad de Nagua está en una terrible oscuridad espiritual, está en una oscuridad moral, sumergida en drogas, engaños, homosexualidad, preferencias sexuales como le llaman, o ideología de género, lesbianismo, homicidios, todo tipo de placeres desenfrenados. Y yo quiero decirle y subrayarlo, mis hermanos, la causa de esa oscuridad espiritual, de esa oscuridad moral, no lo es la falta de educación, tampoco lo es la falta de empleo, no lo es la falta de circulante de dinero, tampoco lo es ahora la pandemia. Mis hermanos, no. La causa esencial de la impureza espiritual que vivimos es por el menosprecio de la ley moral de Dios. Es el menosprecio. Ese menosprecio que tiene su origen en una y o dos cosas. Que tiene su origen ese menosprecio en el abandono y desestima de la ley moral y también en la maldad del hombre. Esa desestima, ese abandono de la ley moral de los púlpitos, porque se han convertido en púlpitos complacientes, en púlpitos que lo que quieren es agradar al hombre. Y yo quiero decirle algo, mis amados hermanos. De ahí la diferencia en diferentes tipos de pastores o llamados pastores. El no entender cuál es su responsabilidad.
Hermano, el caso del pastor que Dios dice que Cristo escoge en Efesios 4:11 es para edificar la iglesia, no para darle allí un momento de entretenimiento. El pastor está para cuidar la oveja y para alimentarla. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En pastos buenos me va a alimentar y me va a hacer descansar. El domingo en esta mañana que estuvimos conversando sobre el buen pastor, allí pudimos ver algunas cosas de esta. Ahora, lo que quiero decir, mis amados hermanos, es que la impureza espiritual que aún vemos en muchos creyentes, digo muchos sin estar sin el temor de equivocarnos, esa impureza espiritual es por el menosprecio a la ley moral de Dios. Y ese menosprecio, repito, es primeramente por la maldad que está en el hombre y o por el abandono y desestima de la ley moral desde los púlpitos. Se ha olvidado casi por completo la predicación de la ley moral de Dios y por ende la práctica de esos 10 mandamientos. El mundo está viviendo prácticamente de espalda a los mandamientos de Dios. Y está viviendo acorde a sus leyes perversas, rancias y manipuladas. Las reglas que están manejando el mundo son las mismas reglas que el hombre ha puesto y la va acomodando acorde a sus conveniencias. Perversas, rancias y manipuladas. Por lo que hace falta urgente, sumamente con urgencia, estudiar con profundidad los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Y quiero de inmediato aclarar 2 cosas. En primer lugar, mis hermanos, debo aclarar que el estudiar los 10 mandamientos, en ello no estamos diciendo ni enseñando de ninguna manera que la salvación viene por el cumplimiento de los mismos. Hermanos, no, la salvación no viene por el cumplimiento de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios nos lleva a reconocernos como pecado y la salvación es por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, Efesios 2:8. Pero en segundo lugar, quiero también aclarar que nosotros en esta iglesia no creemos en el antinomianismo. ¿Y eso qué significa? El antinomianismo enseña el vivir sin ley, o lo que es lo mismo, el error es decir que como la salvación es por gracia, no hay que atender ni cumplir ninguna ley. ¿Me explico? Estamos totalmente convencidos por la palabra de Dios, por la Biblia, de que por cumplir los 10 mandamientos nadie, absolutamente nadie se puede salvar. Esto es, nadie podrá ser declarado justo, absuelto, justificado por sus obras. Ven conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y allí vamos a ver desde el versículo 19 el por qué estamos diciendo y afirmando y reafirmando que no somos salvos por medio de la ley. En el versículo 19 dice Pablo, ahora bien, viene hablando de que no hay justo ni hay uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dice el versículo 19, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, aquellos que prefieren buscar su justificación cumpliendo los 2 mandamientos. Lo dice a los que están bajo de la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Esa ley lo que está haciéndonos a todos responsable y nos deja desarmados, nos deja sin ningún tipo de argumento para justificarnos ante Dios que Él así debe salvarnos porque llevemos esa ley que Él ha establecido. Y dice el 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Ahora escuchen, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Lo vamos a ver más adelante, hermano. Nadie puede satisfacer los altos estándares de Dios.
Nadie puede ganar y merecer salvación. Y esa es una muy mala noticia. Muy mala noticia para aquellos que enseñan que la salvación puede ser adquirida, puede ser obtenida y puede ser merecida. Conocemos que la religión oficial de este país, eso enseña. Somos salvos por obras, más la obra de Cristo. Nosotros sabemos que no es así. Una vez más, Efesios 2, 8 y 9. Es una mala noticia para aquellos que creen que pueden cumplir el estándar de Dios. No, es muy alto, mis amados hermanos y amigos. Es muy alto. Ahora, esa es una mala noticia, pero hay una buena noticia y es que para el pecador la justificación es gratis. Es por gracia solamente. Noten lo que dice el versículo 23 y 24 de Romanos 3, que lo tenemos ahí delante. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 23 nos incluye a todo, igual que el versículo 19. Toda boca cerrada, nada que argumentar. Versículo 23, todos somos pecadores. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, como por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora bien, el que ninguna persona pueda ser salva guardando los 10 mandamientos, el que la persona entienda que no hay manera que pueda ser justificada, Romanos capítulo 3, versículo 20, por guardar los mandamientos, la ley moral de Dios. Eso no implica que los 10 mandamientos no estén vigentes y que se puedan obviar. Eso no implica eso. No implica que ya tenemos tanta libertad en Cristo como creyentes que nosotros debemos obviar la ley de Dios, la ley moral de Dios. No, mis amados hermanos y amigos. Los 10 mandamientos componen la ley establecida por Dios para regir, mandar o gobernar a toda la humanidad y por ende todos estamos sujetos a esa ley. Una vez más, Romanos 3:19, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a aquellos que están bajo la ley, para que toda boca se calle, para que todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Los mandamientos son normas de justicia para todos, tanto para los cristianos como para los que no son cristianos. Para los convertidos a Cristo como para los que no se han convertido. Por tanto, ojo con menospreciar, amado hermano, amado amigo, ojo con menospreciar la ley moral de Dios, ya que esta es la norma establecida por Dios por la cual el hombre debe vivir, comportarse y por la que se debe aplicar toda justicia. Y aunque la ley de Dios, los 10 mandamientos, no nos sirven una vez más para salvarnos, sí es indispensable para saber cómo vivir de la manera que Dios le agrada. Así que, ¿por qué estudiar los 10 mandamientos? Respuesta simple: para saber cómo vivir de la manera que a nuestro gran Dios y buen Dios le agrada. Pero debemos profundizar un poco más en la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué estudiar los 10 mandamientos? Mis amados hermanos de esta iglesia, o que me estén viendo o escuchando de otras iglesias, cristianos y amigos todos, ¿por qué estudiar los 10 mandamientos? En primer lugar, la primera razón, porque contienen la palabra de Dios. Y ahora quiero que vayamos a Éxodo. El libro de Éxodo del Pentateuco, y vamos a ir al capítulo 20. Lo conocemos muy bien. Éxodo capítulo 20. Dice la palabra de Dios allí, es aquel episodio donde Dios mismo le da los 10 mandamientos
a Abraham. Nota lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 1. Recuerden, ¿por qué estudiar los 10 mandamientos? En primer lugar, porque los 10 mandamientos son palabra de Dios. Es palabra de Dios. La ley moral es palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Yo soy tu Dios. Pero comienza diciendo: y habló Dios todas estas palabras. Hermanos, amigos que están viendo y escuchando, sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero hay ocasiones especiales en donde Dios habla en primera persona, como lo está haciendo aquí. Note una vez más, él dice en el versículo 1, y habló Dios estas palabras. Dios es quien habla en los 10 mandamientos. Así que nosotros debemos estudiar con cuidado esta su ley, porque es su palabra. Es su palabra. Tan importante es su ley como su palabra, que recuerden que Moisés primeramente rompió esas tablas y luego Dios mismo la escribió de nuevo. De una forma de reafirmar: esa es mi voluntad, así es que yo quiero que se deban comportar, esa es mi palabra. Y noten a quienes le estabas escribiendo o hablando el Señor en aquí en Éxodo 20. ¿A quién le estaba Dios hablando en este pasaje? En Éxodo 20. ¿Y en qué momento? Dios le estaba hablando a un pueblo que había pasado 430 años, así lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 40, como esclavo en Egipto. Ahora eran libres. Mientras estaban allá en Egipto, ellos debían cumplir, ¿qué leyes? Las leyes egipcias. Pero ahora que son libres, es necesario que Dios mismo le diera sus reglas, le diera su ley. Debían saber cómo andarían ahora que eran libres de la esclavitud de Egipto. Y alguien pudiese decir: oh pastor, pero no son libres, ¿para qué las reglas? Y yo, wow, se parece tanto como ahora. La gran cantidad de personas llamadas, que se hacen llamar cristianas, que no quieren ningún tipo de reglas. Su libertad es tal que está por encima de las reglas de Dios. Y cuando no le conviene admitir las reglas de Dios, entonces dice que son reglas de hombres. Hermanos, repito una vez más. Hay cristianos que no quieren sujetarse a ningún tipo de reglamento, a ningún tipo de estatuto, a ningún tipo de norma, porque quieren vivir según sus reglas. De hecho, sacan de la palabra de Dios muchos textos fuera de contexto para justificar su independencia y su individualismo. Este pueblo acababa de ser liberado de la esclavitud de los egipcios. Pero Dios le dice: aquí hay reglas que cumplir. Mis amados hermanos, he aquí el gran error de muchos. El ser libre no significa vivir sin reglas. De hecho, para el pueblo de Dios, la verdadera libertad consiste en ser lo suficientemente libres para poder hacer lo que Dios manda en su palabra. Y yo voy a repetir esto. La verdadera libertad consiste en ser lo suficientemente libres para poder hacer lo que Dios manda en su palabra. La libertad del creyente se conoce en que está libremente sometiéndose a la voluntad del Padre. Conoceréis la verdad, Juan capítulo 8,
y la verdad os hará libre. Eso le dijo el Señor Jesucristo a los judíos que estaban esclavizados en sus pecados. La respuesta de ellos fue: nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Todo aquel que practica pecado, en verdad os digo, es esclavo del pecado. Así que el pueblo de Dios clamó por libertad y Dios le dio libertad con sus reglas. Y es exactamente nuestro caso, hermanos. Dios nos libera de la culpa y condenación del pecado, nos da libertad, pero también nos da reglas, nos da su ley moral, nos da los 10 mandamientos para que nosotros vivamos acorde a ellos. Así que, ¿por qué estudiar los 10 mandamientos? En primer lugar, porque esa es su palabra y esa su palabra nos ayuda a nosotros a vivir como Él le agrada. Es su voluntad revelada y su ley moral resume cómo debe ser el comportamiento de aquellos que estamos bajo el mandato de Dios, que es todo hombre. En segundo lugar, los 10 mandamientos debemos estudiarlos porque nos guían a una relación agradable, aceptable con el Señor. Éxodo capítulo 34. Noten lo que dice allí la palabra de Dios. Estamos yendo al Antiguo Testamento. Algunos quieren obviar lo que dice el Antiguo Testamento y dice: estamos en la dispensación de la gracia. Hermano, esta es la palabra de Dios, de tapa a tapa. ¿Por qué debemos estudiar los 10 mandamientos? En primer lugar, es palabra de Dios. En segundo lugar, porque los 10 mandamientos nos guían en nuestra relación con Dios. Éxodo 34, a partir del versículo 27, y vamos a leer 27 y 28. Dice así: entonces el Señor dijo a Moisés: escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras, escuchen bien y lean conmigo, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Ahora escuchen el 28. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hermanos, observen lo que dice, lo que Dios le dice a Moisés: escribe estas palabras. ¿Sabe por qué? Bueno, porque conforme a estas palabras es que he hecho mi pacto contigo. ¿Conforme a qué palabra? Eso es el versículo 27. Ahora, ¿conforme a qué palabra Dios hace un pacto con Moisés y su pueblo de Israel? ¿Conforme a qué palabras? Bueno, mi pacto, mi convenio, mi compromiso contigo y con Israel, con mi pueblo, Dios dice, es conforme a los 10 mandamientos. Noten que al final del versículo 28 dice: y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y es precisamente, mis amados hermanos, esos 10 mandamientos donde encontramos la guía de nuestra relación armoniosa y adecuada con Dios. Y no solo con Dios, sino también con el hombre. Recordemos aquel episodio cuando uno de los fariseos le preguntó al Señor Jesucristo en Mateo 22:36: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor, escucha bien, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Tú amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y el segundo, versículo 39 de Mateo 22, el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora, mis hermanos amados, noten que el mismo Señor Jesucristo dividió los mandamientos en 2 grandes grupos. 2 grandes grupos. Esto así porque los primeros 4 mandamientos estaban escritos en la primera tabla y tienen que ver con la relación del hombre con Dios.
Y al mismo tiempo enseñan la diferencia entre la adoración verdadera y la adoración falsa. Cuando vamos a Éxodo 20 y miramos los primeros 4 mandamientos, vamos a ver que allí está la forma en que Dios quiere que tú te relaciones con Él y además cómo lo adore en adoración correcta. En la segunda tabla, los otros 6 tienen que ver con la relación del hombre con el hombre, comenzando, honrarás a tu padre y a tu madre. Y termina ya, no va a tener codicias. Vamos una vez más a Éxodo 20. Éxodo 20. Quiero que veamos esto, hermano, de manera clara y precisa. Cuando nos ubiquemos en los mandamientos, los primeros 4 mandamientos nos hablan de la relación del hombre con Dios y los siguientes 6 mandamientos, la relación del hombre con el hombre. En el versículo 3 de Éxodo 20, el primer mandamiento nos presenta ¿qué? El objeto de adoración. Versículo 3, no tendrá otros dioses delante de mí. ¿Cuál es el único Dios? Yo. Ese debe ser tu objeto de adoración. En los versículos 4 al 6 tenemos el segundo mandamiento que nos dice los medios de adoración. Oración, adoración, alabanza con nuestra vida, no con idolatrías. No te harás, versículo 4, imagen ni semejanza. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia, versículo 6, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El versículo 7, el tercer mandamiento, nos habla de la manera de adoración, respetuosa, solemne, en orden. No tomarás mi nombre en vano. Dios no dará por inocente a aquel que tome su nombre en vano. En los versículos 8 al 11, el cuarto mandamiento tiene que ver con el tiempo de adoración. Acuérdate del día de reposo. Dice el pastor Tomás Montgomery, estos mandamientos tratan con nuestra reverencia y nuestro respeto por la persona, la autoridad y la gloria de Dios. Hermanos, nosotros debemos estudiar los 10 mandamientos. Están vigentes. Ellos nos permitirán ver de qué manera podemos relacionarnos mejor con Dios. De hecho, es la manera que Dios dice cómo debemos adorarlo con una adoración genuina y no falsa. Debemos estudiar los 10 mandamientos, es palabra de Dios. En segundo lugar, nos ayudan a tener una correcta relación con Dios, pero en tercer lugar, nos ayudan y nos guían a tener una buena relación con el prójimo. Noten ahora los otros 6 mandamientos de la segunda tabla. Estos tienen que ver, como dijimos antes, con nuestra relación con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, versículo 12. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Ustedes notan, hermanos y amigos, que estos 6 mandamientos tienen que ver la relación del hombre con el hombre. ¿A qué padres debemos honrar? Al padre y a la madre de esta tierra. Aquí no debemos matar al otro. No cometerás adulterio, no hurtarás, etcétera, etcétera. Son mandamientos que están allí para cumplirlos, mis hermanos. Una vez más, dice el pastor Tomás Montgomery, estos 6 mandamientos son una regla de conducta para los creyentes. Fueron diseñados para gobernar nuestro comportamiento hacia nuestro prójimo. La persona que ama a su prójimo no cometerá ninguno de estos pecados contra él.
Estos 6 mandamientos nos protegen de muchos peligros y nos advierten respecto a los deseos y las debilidades de nuestra naturaleza corrupta. Entonces es obvio que son de mucha ayuda en sentido práctico. Hermanos amados, ¿por qué nosotros debemos estudiar los 10 mandamientos que muchos ya lo han olvidado y que han desaparecido en la predicación de muchos púlpitos? Porque es palabra de Dios, porque nos guía a una relación correcta con Dios y nos guía a una relación correcta con nuestro prójimo. Sí, con nuestros hermanos. Pero en cuarto lugar, porque los 10 mandamientos nos permiten vernos como pecadores. Vamos de nuevo a Romanos capítulo 3. Y es importante porque esto nos va a permitir, nos va a ayudar a no menospreciar los 10 mandamientos, a no bloquear nuestras mentes, que cuando nos hablen de los 10 mandamientos, no pensemos que Dios está exigiendo que nosotros debemos llevar los 10 mandamientos para salvarnos, sino porque Él dice que así es que debemos comportarnos. No solo tú y yo, mis hermanos que estamos diciendo que creemos en Cristo y que somos su pueblo. No, todo el mundo, todo hombre. Y Dios dice que no dará por inocente al culpable. De hecho, en Romanos capítulo 1, allí Pablo a partir del versículo 18 dice que la ira de Dios se revela del cielo por eso. El hombre no reconoce a Dios, aún conociéndolo, no le da gracias ni le da gloria. Y esa es una manera de demostrar el hecho de su rebeldía, de su orgullo, de que le da la espalda a las cosas de Dios. Pero aunque le dé la espalda, aunque se niegue, dice Dios en su palabra, no dará por inocente al culpable. Así que, en cuarto lugar, debemos estudiar los 10 mandamientos porque nos permite vernos como pecadores. Aquí el versículo clave en Romanos capítulo 3 es el versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora escuchen, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Por medio de la ley. Cuando nosotros nos vemos a la luz de los 10 mandamientos que enunciamos hace un momentito, de los 10 mandamientos, la relación con Dios, la relación con el hombre, nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros no vamos a poder cumplir esos 10 mandamientos, entonces nos hace pecadores. Pero en quinto lugar, estudiamos los 10 mandamientos porque nos guían, nos apuntan a Cristo. Como dice un predicador hermano, los 10 mandamientos aterrizan en Cristo. Nos llevan a Cristo. Y brevemente explico. Como los 10 mandamientos hacen que yo me vea pecador, me vea condenado y me vea imposibilitado para yo mismo cumplirlo y así ser justificado, eso me hace a mí buscar solución para mi condenación que estoy asumiendo como pecador. En otras palabras, yo soy culpable ante Dios por mi pecado. Esa culpa me condena. Lo que yo merezco es que me termine en el infierno. Yo merezco condenación. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entiendo eso por los 10 mandamientos, en el mismo evangelio que a mí me enseñan los 10 mandamientos, también me enseñan la solución que es Cristo. Entonces esos 10 mandamientos me van a llevar a buscar salvación solo en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 4, que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree en él. Allí termina la ley, no el cumplimiento de la ley. Allí me lleva la ley, allí me conduce. La palabra ayo. La ley es el ayo, me lleva, me guía, apunta al Señor Jesucristo. Repaso de nuevo. ¿Por qué estudiar los 10 mandamientos? Porque es palabra de Dios, porque nos guía cada uno de ellos a una correcta relación con Dios, porque nos guía a una relación
correcta con el prójimo, porque nos permiten vernos como pecadores y porque nos guían y nos llevan y apuntan a Cristo. Y voy así finalizando. Hermanos amados, es necesario escuchar la voz de Dios. Siempre viene a mi mente cuando hablo de escuchar la voz de Dios, Noé. Noé escuchó a Dios cuando nadie quiso hacerlo. Y no solo escuchó, él confió en la voz de Dios. Cuando no había llovido nunca, él estaba construyendo una barca porque escuchó a Dios que le dijo que hiciera esa barca. Él confió en eso, pero también obedeció. Debemos escuchar, oír la voz de Dios. Los 10 mandamientos contienen literalmente la voz de Dios. La palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos. No es Moisés que lo dice, es Dios mismo que te está diciendo: tú no puedes tener ídolos delante de mí. El único Dios que existe, que merece ser adorado, soy yo. Tú no tendrás otros dioses ajenos. Más adelante dice que es un Dios celoso. Ahora resulta que el hombre desde Adán ha estado escuchando otra voz, la voz de el diablo, menospreciando así la voz de Dios. Hermanos, ¿saben lo catastrófico que fue ese momento en el jardín del Edén? Que en la misma presencia de Adán, Eva tenga una conversación con la serpiente, con Satanás, y en sus propias narices ella sigue conversando y Adán ni siquiera se inquieta. Allí ella estaba escuchando la voz del diablo, fue convencida y ¿sabe qué? Comió, y cuando dio el mordisco se la pasó a Adán. Por eso Dios comienza el castigo con Adán. Comienza con él, fue él que llamó porque él es responsable. Ya es el tema del matrimonio, de la responsabilidad en el hogar. El conducir, el pastorear tu esposa, el tú ser el líder, el que lleva la responsabilidad. Pero aquí lo que estamos viendo en este contexto es el escuchar la voz del diablo y no la voz de Dios. Y en nuestros días, tristemente, debido a los medios de comunicación, estas voces satánicas llegan más lejos y con mucha más fuerza. Muchos son los que más la escuchan y muchos son los que más se someten a ella. Los programas de televisión, algunos diseñados para dar consejos, dar directrices e incluso algunos pretenden dar hasta soluciones. Vemos con vergüenza a aquellos que deben promulgar las leyes legislando para sus propios intereses en lugar de legislar a favor del pueblo que lo eligió y puesto allí por Dios. Apegarse a lo que Dios manda. Por otro lado, hay consejeros llamados psicólogos opinando de la moralidad. ¿Sabe qué fue el gran problema de Darwin? Darwin siempre encontró la justificación por la maldad. Lo que él no podía concebir es que una persona como tú y como yo dispusiera toda maldad para dedicarse a la bondad. Él no pudo encontrar explicación, porque para poder encontrar explicación a eso tenía que introducir el elemento Dios, de donde emana toda sabiduría y donde emana toda bondad. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Consejeros llamados psicólogos opinando de la moralidad, de la sexualidad, de la crianza de tus hijos, de nuestros hijos, de las relaciones personales. Son tantas las voces que confunden a muchos y a miles. De ahí la exhortación, mis amados hermanos. Escúchame bien, amado hermano de esta iglesia de manera particular, a la cual yo soy responsable ante Dios. Escúchame bien la exhortación. Escucha solo la voz de Dios. Solo la voz de Dios.
Es Dios quien tiene que hablar de moralidad, porque Él es perfecto. Es Dios quien tiene que decir lo que está bien y lo que está mal, porque Él es el origen del bien. Es Dios y solo Dios quien tiene derecho a legislar sobre la criatura que Él ha creado y le pertenece. O tú, hombre, ¿quién tú eres para que tú argumentes con Dios? Le dice Pablo a los romanos en el capítulo 9. Eso sí, mis amados hermanos, cuidado, mucho cuidado con ignorar la voz de Dios. Cuidado. Esa incluso debe ser nuestra oración hoy, comenzando esta serie. Es una serie oportuna, hermano. Muchos se han desviado del camino del Señor. Muchos se han desviado y han obviado a Dios mismo. Esa debe ser nuestra oración. Dios, por favor, líbranos de asumir una actitud evasiva ante tus santas y poderosas y sabias palabras. Líbranos, Señor, de andar en nuestros propios conocimientos y nuestras propias reglas. Hoy en día, aún desde muchos púlpitos, muchos son los que siguen desacreditando la autoridad de la palabra de Dios, la Biblia. Por eso, mis amados hermanos y amigos, hoy como ayer, como siempre, es necesario aprender a escuchar la voz de Jehová. La voz de Dios, alta y clara. Y es en ese orden que te invito a escuchar atentamente y a no perderte, mi amado hermano, en los días venideros, ni siquiera una de las exposiciones relacionadas sobre la ley moral de Dios. Créeme, mi amado hermano, que hará mucho bien a tu relación con Dios. Hará mucho bien a la relación con tu prójimo. Y no podrá tampoco dejar allí tener seguridad en ambas relaciones. Porque si lo hace acorde a lo que Dios dice, tú vas a tener relaciones correctas y premiadas por la bendición de Dios. Hermanos y amigos, oír la voz de Dios, que es lo mismo en nuestro caso, escuchar sobre la ley moral de Dios, hoy en día es muy necesario, yo diría indispensable. Necesitamos los 10 mandamientos. Ellos también nos hablan de la relación con Dios, con Jehová, el único Dios verdadero, como dijimos hace un rato. La invasión y aumento de religiones, grupos religiosos de todos los tipos, es grande. Y así de grandes sus seguidores, apóstoles y profetas, porque ya no alcanza el título de pastor. De ahí la urgencia, necesidad, hoy más que nunca, de oír lo que Dios nos dice en la única y verdadera religión, que es acorde al verdadero Dios y cómo debemos relacionarnos con Él y adorarle. Debemos estudiar los 10 mandamientos por el aumento de la inmoralidad, de la desvergüenza, de la corrupción, el crimen, del pecado, hermano. A veces algunos creen que las cosas que van en decadencia moral como este país se puede corregir cambiando un gobierno. Podría ayudar si Dios pone personas allí que estén acorde a lo que Él dice en su palabra, que tengan el perfil que Él aprueba. Pero hermanos, no. Nosotros, nuestra responsabilidad no es cambiar la sociedad por medio de hombres. Nuestra responsabilidad es centrar nuestra vida en Cristo, en su palabra. Hermano, come palabra de Dios, bebe palabra de Dios, ven, acércate a Dios a través del cumplimiento de su voluntad, y eso te dará a ti a corto plazo una evidencia clara y precisa de que esta sociedad está enferma espiritualmente y solo se sana con la palabra de Dios. Seamos responsables en cada departamento de nuestras vidas, pero no tomemos como nuestra responsabilidad cambiar la sociedad que no sea por medio del testimonio que podemos dar. Y no hay manera de dar un testimonio que sea correcto ante Dios si no llevamos bien los 10 mandamientos, si no nos esforzamos
por llevar la ley moral de Dios. Es natural que cuando vamos y escuchamos los acontecimientos en las noticias, muchas personas se preguntan, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Por un lado, ciertamente hay aumento de pecado, pero también ha habido un descuido en enseñar y poner por obra los 10 mandamientos. Y esto así, porque los 10 mandamientos tal pareciera que fueran palabras obsoletas, palabras de la historia o simplemente parte de un libro de religión. Es más cómodo predicar de prosperidad, es más cómodo preparar todo un espectáculo para que el hombre se agrade. Es más cómodo que decirle, tú tienes que sujetarte a la ley moral de Dios. Mis amados hermanos y amigos, debo subrayar, sobreenfatizar que como la palabra de Dios, los 10 mandamientos son vida, el abandonarlo es falta de vida y es muerte. Piensen por un momento y hagamos un ejercicio imaginativo. ¿Cómo sería tu iglesia si todo miembro decide, todo miembro se preocupa, todo miembro hace el esfuerzo de vivir acorde a los 10 mandamientos? ¿Cómo sería tu iglesia? Y pongámoslo un poco más abarcador. ¿Cómo sería la comunidad en donde viven los cristianos si cada cristiano llevara a cabo con gran esfuerzo los 10 mandamientos? ¿Y cómo sería tu provincia? ¿Cómo sería tu país? ¿Cómo sería un país en donde las autoridades elegidas libremente por nuestro voto, cada cristiano votara por hombre con un perfil acorde a lo que Dios manda y que sean temerosos a llevar lo que son los mandamientos de Dios? ¿Cómo sería, hermano? Bueno, pudiese ser que ni siquiera se necesiten cárceles, ni policía, ni jueces. Pero, hermano, no, eso es lo que estamos viendo. Y repito, tú no, ni yo estamos, nuestra responsabilidad no es cambiar la sociedad. Nuestra responsabilidad es presentar a Cristo, su palabra, y que eso transforme nuestras vidas y transforme vida. Y entonces sí se va a ir cambiando la sociedad. Si Dios puso estos mandamientos en su palabra, es para que sus hijos y aún los impíos vivan según ese marco y orden y regla moral. Aquellos que somos sus hijos tenemos el gran auxilio y fortaleza del Espíritu Santo para vivir bajo sus mandamientos. Y ya sí quiero finalizar con esto, hermano. Para ello quiero dar una exhortación final a este punto. Una advertencia al final de este tiempo de introducción a la serie de los 10 mandamientos. Si estos 10 mandamientos se ignoran, hermano mío, si no se enseñan, de ninguna manera podemos esperar que sea la regla moral para frenar el mal que ellos prohíben. Amados míos, que sea la ley de Dios para nosotros tal como lo fue para David. ¿Qué dijo David en el Salmo 19, los versículos de 7 al 10? Él dijo, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por concientizarnos en esta hora de la necesidad de retomar la serie de los 10 mandamientos, de tu ley moral. Gracias, Padre, porque razones hay más que suficiente. Pesan unas sobre otras. Es tu palabra. Nos dice cómo debemos llevar una correcta relación contigo, con los hermanos. Nos permiten ver que somos pecadores y además nos llevan a Cristo. Oh Padre, que todo aquel que haya estado en este tiempo, que escuche este material, Padre, sean todos beneficiados por tu gracia y entiendan lo importante que es hablar de esos 10 mandamientos
y de acercarnos más a ello para vivir acorde a lo que es tu voluntad, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.